¿Quieres bajar de peso, verte más joven, proteger todos tus tejidos o simplemente ganar más músculo? Entonces tienes que comer más proteína. En este video aprenderás cuánta es la cantidad de proteína que deberías comer todos los días para que tengas una salud óptima y puedas bajar de peso fácilmente, y también cuáles son las mejores fuentes de las que puedes obtener tu proteína. Pero primero veamos qué es la proteína. La proteína es el macronutriente más importante que puedes estar ingiriendo. Como ya te he mencionado en los dos videos anteriores, tenemos tres macronutrientes: los carbohidratos, las grasas y en este video las proteínas. Una de las grandes ventajas de consumir la correcta cantidad de proteína es que es muy saciante. ¿No te ha pasado que alguna vez te has ido a la casa de un amigo, tal vez a un restaurante, y has comido una parrillada o un asado y te has sentido lleno y no has querido comer nada el resto del día? Eso sucede porque la proteína tiene un gran poder saciante, por lo que te vas a sentir lleno por más tiempo y vas a evitar esos antojos que muchas veces nos frustran al momento de querer perder peso. Otro beneficio de comer proteína es la termogénesis que ésta genera. ¿Y qué es la termogénesis? Simplemente es la energía que gasta tu cuerpo al comer cualquier alimento. En el caso de la proteína es muy alta, de un 20 a un 25%. Eso quiere decir que, hipotéticamente, si tú te comes un filete de 1000 calorías, tu cuerpo va a utilizar de 200 a 250 calorías simplemente para digerirlo y absorberlo. Por lo que si la mayoría de las calorías que estás consumiendo vienen de la proteína, vas a estar quemando más calorías simplemente comiendo. Esto nos da una gran ventaja frente a los carbohidratos o las grasas, porque estamos utilizando más calorías para digerir los alimentos y además estamos teniendo mucha más saciedad por más horas. Otro beneficio de comer la correcta cantidad de proteína diariamente es que vas a poder conservar el peso perdido. Y es que es un problema muy común de las personas. Posiblemente para ti sea muy fácil bajar de peso, pero la parte más complicada siempre o normalmente está en conservar el peso perdido. Y el correcto consumo de proteína en diferentes estudios ha demostrado que nos puede ayudar a mantenernos delgados por mucho más tiempo, como por ejemplo en este estudio, donde participaron 50 mujeres catalogadas como Normal Weight Obese o mujeres obesas con peso normal. Este puede llegar a ser un término nuevo para todos ustedes, pero es muy simple. Todos nosotros tenemos un peso ideal de acuerdo a nuestra altura, y estas mujeres estaban en su peso ideal. Sin embargo, tenían niveles muy altos de grasa corporal, por lo que estas mujeres necesariamente no tenían que bajar de peso. Lo que sí tenían que hacer es disminuir sus niveles de grasa corporal y aumentar sus niveles de masa magra o masa muscular. Y en este estudio se dividieron en dos grupos. Un grupo consumía una baja cantidad de proteínas de alrededor 0.8 gramos de proteína por kilo de peso. Es decir, si una mujer en este grupo pesaba 50 kilos, se multiplicaba 50 por 0.8 gramos, lo que nos da alrededor de 40 gramos de proteína diariamente. Y en el segundo grupo se consumió una dieta alta en carbohidratos, que consistía de 1.2 a 1.4 gramos de proteína por kilo de peso. Al final del estudio de 12 semanas, se pudo observar que ambos grupos habían perdido peso similar. Pero lo interesante está acá. El grupo que había consumido más proteína había perdido 1.5 kilogramos más de grasa, además habían ganado 1 kilo más de masa magra. Es decir, habían disminuido 1.5 kilos más de grasa que el otro grupo, y además habían construido 1 kilo más de músculo, lo que posiblemente no sea muy notorio en la balanza, pero sí corporalmente. Y es por este estudio y por muchos más que podemos darnos cuenta que simplemente el incrementar la cantidad de proteína que consumimos en nuestra dieta nos va a ayudar tremendamente a perder más kilos de grasa. Así que ya sabes, si no quieres quedar con la piel colgada o verte un poco fofo o fofa al terminar de perder peso, es muy conveniente que aumentes tu consumo de proteína, además de hacer ejercicios de fuerza, para que puedas verte tonificado y tonificada y tengas un mejor aspecto físico. Otro beneficio de tener una dieta adecuada en proteína es que vas a tener una mejora metabólica. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si tienes resistencia a la insulina o un perfil lipídico alto, el tener una dieta más alta en proteína te puede ayudar a mejorar estos marcadores. Por lo que si eres prediabético o tienes el colesterol o triglicéridos elevados, ya sabes qué herramienta usar.
Claro que tienes que tener otros hábitos que te ayuden y además tu dieta en general debe ser la adecuada. Ahora que ya sabes todas las ventajas de aumentar tu consumo de proteína, veamos cuánta proteína debes comer diariamente. La recomendación hace unos 70 años era consumir un mínimo de 0,8 gramos de proteína por kilo de peso. Es decir, que si tú pesas 50 kilos, multiplicamos 0,8 por 50, lo que nos daría 40 gramos de proteína diariamente. Pero este número no es para nada correcto, porque 0,8 gramos de proteína solo son indicados para evitar una deficiencia y evitar desnutrición. Por lo que si estás consumiendo esta cantidad de proteína, déjame decirte que es demasiado poco. Estudios recientes nos han mostrado que una cantidad óptima es de 1,2 gramos de proteína por kilo de peso. Pero para no marearte con los cálculos, aquí te dejo esta tabla en la que puedes ver una cantidad aproximada de proteína que debes comer todos los días según tu sexo y altura. Y obviamente no va a haber ningún problema si excedes ese número por 10, 20, 30 o 40 gramos de proteína. Al contrario, puedes tener muchos beneficios, como bajar de peso mucho más fácilmente. E incluso la recomendación de ingesta de proteína es mucho más alta en personas que están comiendo muy pocas calorías para bajar de peso o están haciendo ejercicios de fuerza y se esfuerzan mucho físicamente. En estos casos se recomienda hasta 2 gramos de proteína por kilo de peso. Y existe un mito muy difundido por muchísimas personas acerca de la proteína, y es que consumir mucha puede dañar tus riñones, lo cual es totalmente falso. Y quiero que también le dejes de tener miedo, primero a las grasas y segundo a la proteína. Y si quieres saber cuál es la cantidad máxima de proteína que puedes consumir todos los días, estudios nos han mostrado que hasta un consumo de 3 gramos de proteína por kilo de peso, lo cual es bastante y te va a costar llegar a ese punto, puede suponer un problema a personas totalmente sanas. Sin embargo, si tienes problemas renales, como te vuelvo a repetir, lo mejor es que lo consultes a tu médico antes de aumentar tu ingesta de proteína deliberadamente. Y claro, recalcarte una vez más que la proteína no le va a hacer nada a tus riñones. Lo que sí daña los riñones y puede hacer que hasta los pierdas es un excesivo consumo de azúcar. Por lo que ese pan dulce con Coca-Cola puede estar más cerca de dañar tus riñones que un pedazo de pollo o bistec. Ahora sí hablemos de cuáles son las mejores fuentes de proteínas que puedes comer. Principalmente tenemos dos: las fuentes vegetales y las fuentes animales. Mi recomendación es que principalmente te centres en las fuentes de proteína animal. ¿Por qué?, te preguntarás. En primera instancia, su absorción es mucho más alta, que llega a ser de hasta un 90% en comparación a las fuentes vegetales, que es de 45 a 80%. Por lo que si quieres obtener tus proteínas de estas fuentes, vas a tener que consumir una mayor cantidad, porque tu cuerpo no va a absorber todo. Además, las fuentes animales tienen los 9 aminoácidos que necesitas todos los días. Los aminoácidos simplemente son partes más pequeñas de las proteínas. Imagínate la proteína como una cadena y los aminoácidos como los eslabones. Existen 9 aminoácidos esenciales, es decir, que tu cuerpo no los puede fabricar y tienes que comerlo todos los días. Con las fuentes animales no existe ningún problema. Sin embargo, en las fuentes vegetales esos aminoácidos están incompletos, por lo que tienes que hacer combinaciones. Un ejemplo es arroz integral con legumbres para tener un correcto aminograma y nutrirte bien. Otro beneficio de las fuentes de proteína animal es que son muy nutritivas y no contienen antinutrientes como las fuentes vegetales, que contienen oxalatos o ácido fítico que pueden inhibir la absorción de ciertos minerales. Por lo que si eres una persona con deficiencia de hierro o zinc, como muchos veganos o vegetarianos, y tu principal fuente de proteína es la fuente vegetal, es mucho más probable que agraves esta deficiencia. Y una recomendación personal que yo mismo aplico es que no solo consumas el músculo del animal, sino que también mires las vísceras como una gran fuente de nutrientes e incluso colágeno. El corazón, el hígado, los sesos, por ejemplo, son alimentos muy nutritivos, incluso llegando a superar a las verduras. Y si quieres llegar al siguiente escalón, lo mejor puede ser que te centres en animales de pastura libre. Estos animales tienen la carne y las vísceras más nutritivas y más sanas, porque son animales que se están moviendo todo el día, no tienen enfermedades y tienen una alimentación natural, no están alimentados a base de cereales. Y si te preguntas dónde puedes conseguir este tipo de productos, simplemente acércate a una granja que tengas cerca o a un pueblo donde muy probablemente haya ganaderos que tengan a sus animales libres en el campo. De esta forma apoyas a la economía local
y tú te nutres mucho mejor. Otra ventaja de las fuentes de proteína animal frente a la vegetal es que estas últimas contienen muchos carbohidratos. Los garbanzos, las lentejas o los frijoles son muy buenas fuentes de proteínas, e incluso la soya, pero también vienen acompañados de muchos carbohidratos. Por lo que mi recomendación es que si estás buscando bajar de peso, no optes como primera opción en esos alimentos que son las legumbres o los cereales. Otra ventaja de las fuentes de proteína animal frente a la vegetal es que son mucho más fáciles de hacer y más ricas. Ahora que ya sabes qué fuente es mejor, hablemos de los 5 tipos de proteína que puedes ingerir de fuentes animales. En el primer puesto tenemos a las carnes y las aves de corral. Además de ser deliciosa, no contiene nada de carbohidratos. Por lo que si algún día te invitan a comer a la calle y tienes miedo de saltarte la dieta, puedes pedir simplemente un corte de pollo o de carne y comerla con una ensalada, lo cual te va a mantener dentro de tu dieta baja en carbohidratos y no vas a tener que comer alimentos que simplemente no te convienen ni a tu salud ni a tu peso. Además son alimentos muy nutritivos. Contienen muy buenas cantidades de vitamina B12, magnesio o potasio, por ejemplo. Un estudio publicado en 2018 por la revista Nutrients, donde participaron 120 personas divididas en 2 grupos, donde el primer grupo llevaba una dieta que no incluía carnes rojas y el segundo grupo llevaba una dieta que sí las incluía. Al final del estudio no hubo mucha diferencia entre el peso perdido en ambos grupos, pero las personas que no incluyeron carnes rojas en su alimentación reportaron haber sentido un mayor sentimiento de privación y más antojos. Por lo tanto, optar por las carnes rojas como una fuente de proteína más va a ser una muy buena opción, en especial si quieres bajar de peso. En la siguiente posición, como una de las mejores fuentes de proteínas, tenemos a los pescados y los mariscos. Entre los mejores pescados y los que yo te recomiendo consumir están el pejerrey, las sardinas y las anchoas o anchovetas, que son los pescados más pequeños y que tienen menor cantidad de mercurio. Además, al ser pescados grasosos, tienen mayor cantidad de omega 3, que es un aceite antiinflamatorio. Y claro, también puedes consumir otros peces como el atún o la caballa, pero por ejemplo, muchas personas optan por comer atún varias veces a la semana, lo cual yo no recomiendo porque el atún, al ser un pescado muy grande, tiene mayores niveles de mercurio que se pueden ir acumulando en tu cuerpo poco a poco y generarte problemas a largo plazo. Una mejor opción si quieres comer enlatados son las sardinas, por ejemplo. Son más baratas, contienen igual cantidad de proteínas y además son ricas en omega 3. Sin embargo, si tienes la posibilidad, opta por consumir el pescado fresco. Todos los pescados y mariscos, al ser excelentes fuentes de proteínas, te darán muchísima saciedad, lo que evitará que estés picoteando a cada rato. Además, son muy buenas fuentes de yodo, potasio y magnesio, que te van a ayudar a tener una mejor salud en general. Además, debo recordarte que no comas estos pescados empanizados y fritos, en especial si quieres bajar de peso. En el tercer punto tenemos a mi fuente de proteína favorita, también llamada la proteína perfecta. ¿De qué estamos hablando? De los huevos. Son uno de los alimentos más nutritivos en todo el mundo, además de ser muy versátiles. Los puedes comer fritos, revueltos, sancochados, puedes hacer omelets, echarlas a la sopa, etc. Y contrariamente a lo que puedes haber oído, una mejor fuente de proteína que las claras de huevo son los huevos enteros. Además, consumirlos con todo y yema subirá su nivel de absorción. Y varios estudios muy interesantes han mostrado que incluir huevos en tu desayuno te puede ayudar a bajar de peso debido a que te va a mantener saciado por más tiempo. Si te está gustando este video y estás aprendiendo, te recuerdo que tienes que suscribirte para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que se vienen. Próximamente vas a ver un video en el que te voy a explicar cómo realizar correctamente el ayuno intermitente. Así que no te olvides, suscríbete. Ahora hablemos de los lácteos. Como has visto en anteriores videos, los lácteos pueden ser excelentes fuentes de carbohidratos, grasas y también proteínas. ¿Cuáles son los lácteos que tienen más proteínas? Tenemos en primer lugar al yogur griego sin azúcar, que es muy buena fuente de proteína, y en segundo lugar al queso cottage. Como última fuente de proteína tenemos al whey o el suero de leche en polvo. Lo pongo al final de esta lista porque a pesar de ser fácil de ingerir y muy conveniente, es un alimento procesado. Y si lo comparamos, por ejemplo, con un buen trozo de hígado, no hay comparación en los nutrientes y los beneficios que te va a dar el alimento natural como viene a ser esta víscera. El whey puede ser una fuente más de proteína, pero jamás debe ser la principal fuente de proteína en tu alimentación. Como parte al final del video, te muestro algunos ejemplos de cómo se verían cierta cantidad de proteínas
en 3 platos distribuidos alrededor del día. Primero veamos cómo se verían 70 gramos de proteína. En el desayuno puedes comer, por ejemplo, en este caso, 2 huevos con 30 gramos de queso. O en el caso de no tener queso, puedes comer 4 huevos. En el almuerzo puedes consumir 85 gramos de salmón, trucha, el pescado que quieras, o incluso atún en lata o sardinas en lata, siempre que veas la cantidad que estás comiendo y la cuadres, aunque con una lata es más que suficiente. Y en la cena puedes comer 100 gramos de pollo o 100 gramos de carne roja, lo que te dará al final del día unos 70 gramos de proteína. No hay problema si comes un poco más, si entre snacks comes un huevo sancochado, por ejemplo, lo que muchas personas hacen. Tu objetivo siempre debe ser llegar a tu meta de proteína y, si es posible, consumir un poco más. Hey, pero a mí me has dicho que tengo que consumir 130 gramos de proteína. No te preocupes. Aquí te muestro un ejemplo con los mismos platillos, cómo lo puedes acomodar para llegar a tu objetivo. En el desayuno puedes consumir 4 huevos con 60 gramos de queso. En tu almuerzo puedes consumir 150 gramos de pescado o un poco más que una lata de atún o sardinas. Y en tu cena puedes consumir 180 gramos de pollo o hígado o bistec, y de esta forma estarás llegando a 130 gramos de proteína diariamente o incluso un poco más. En el siguiente video te voy a hablar sobre un problema que muchísimas personas, o la mayoría, se encuentra cuando lleva un tipo de alimentación low carb para bajar de peso. Y es esas grandes ganas que te dan en la primera o segunda semana de comer carbohidratos. Quieres comer arroz, quieres comer papa, quieres comer pan. Te dan muchísimas ganas de hacerlo. Por lo que en el siguiente video te voy a explicar qué puedes hacer para mitigar esas ganas y seguir con tu meta de pérdida de peso, además de algunos suplementos que te pueden ayudar. Así que dale click a este video para que sepas qué herramientas te pueden ayudar a mitigar esa adicción y esas ganas de comer azúcar y harina.